Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eva San Pedro y soy R4 de Medicina Interna en el Hospital Universitario Donosti. Y esta tarde, para este concurso de casos clínicos, he elegido un caso sobre una criptococemia en una paciente que tuvimos ingresada en nuestra planta hace ahora un par de meses. Era una mujer de 85 años, natural de Alicante, que pasaba largas temporadas en Donosti en casa de un hijo. Como antecedentes personales destacaba que era hipertensa, diabética, había sufrido un infarto de miocardio en 2010, tenía una enfermedad renal crónica moderada de larga evolución, un EPOC leve, anemia crónica y en el pasado varios ingresos por insuficiencia cardíaca congestiva y EPOC agudizado, el último de ellos hacía apenas un mes. En 2017 también se le realiza una RTU por una neovesical, que parece que en el momento de consultar no había evidencia de enfermedad activa neoplásica. Tomaba un antihipertensivo para controlar la tensión, 2 antidiabéticos orales, Adiro, furosemida, salbutamol a demanda para control de ese EPOC y paracetamol si tenía dolor. Era una mujer autónoma, independiente y en principio sin un diagnóstico de deterioro cognitivo. Y consulta en las urgencias de nuestro hospital por disnea de mínimos esfuerzos y ortopnea de una semana de evolución, asociado con tos y expectoración amarillenta, sin haberse objetivado fiebre en el domicilio durante la semana previa. Además, contaba la paciente una disminución subjetiva de su diuresis. En cuanto a la exploración, destacaba que estaba hipertensa, con unas tensiones de 190-85, con una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto y una saturación basal del 92%. En la auscultación se auscultaban sibilantes en ambos campos pulmonares y crepitantes bivasales, y a nivel de extremidades inferiores tenía unos marcados edemas con fobia hasta rodillas, sin signos de TVP. Analíticamente destacaba que había empeorado su creatinina con unos valores de 1,9 cuando ella solía tener 1,7. Tenía una ligera elevación de la PCR de 40, con un ProBNP también algo más elevado que sus ProBNPs anteriores y una anemización con una hemoglobina de 8,5. Se le realiza una placa de tórax en urgencias en la que se describen infiltrados intersticiales bilaterales, y en el contexto clínico se cataloga a la paciente de un edema agudo de pulmón secundario a una probable reagudización de EPOC. Se le pone oxígeno, se le administran 2 ampollas de furosemida y se comienza con corticosteroides a dosis altas, antibioterapia empírica con amoxicilina clavulánico, se realizan pruebas cruzadas y se decide transfundir 2 concentrados de Matíes. Y en este contexto la paciente ingresa en la planta de medicina interna. Una vez en la planta, su situación respiratoria, a pesar del tratamiento, no mejora, y de hecho al 8º día de ingreso sufre un episodio de desaturación brusca, cayendo hasta 79% basal en ese momento sin oxígeno y coincidiendo con un pico febril de 38. Se realiza una analítica urgente en ese momento en el que se ve que la función renal ha empeorado con una creatinina de 2,8, que ha aumentado considerablemente el ProBNP que teníamos al ingreso, con unos valores de 37.000, y una nueva anemización con una hemoglobina de 8,9. Y ya en esta analítica se empiezan a ver signos que sugieren que la paciente podría tener signos de sepsis, una PCR elevada con una PROCA también elevada y una marcada neutrofilia con un 95% de neutrófilos. Se extraen hemocultivos y en este contexto se interpreta una mala evolución de su cuadro clínico, por lo que se pauta tratamiento con una perfusión de solinitrina y se escala el antibiótico a pipertazo. Se decide transfundir otros 2 concentrados de Matías y se mantiene tratamiento con furosemida y corticoides a altas dosis. La paciente, a pesar de haber intensificado el tratamiento, no se objetiva una gran mejoría. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que a las 48 horas de esos hemocultivos, en 4 de los 4 frascos extraídos se aísla un criptococo neoformans. Se realiza PCR del ADN del criptococo para ver si podemos identificar la variedad, pero no se consigue identificar.
Finalmente, la paciente presenta un fallo multiorgánico y fallece antes de poder haber iniciado un tratamiento antifúngico efectivo. Entonces, en este contexto, si recordáis, la criptococosis es una infección fúngica invasiva que es poco común y típicamente de pacientes VIH. Pero revisando un poco la bibliografía y el tema, hay que decir que con la instauración de los nuevos tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, este escenario epidemiológico ha cambiado y ahora es cierto que es más típico de pacientes inmunosuprimidos por otras causas que no son el VIH. Lo que sí que es raro y sigue siendo excepcional es que se presente en pacientes inmunocompetentes, si bien es verdad que está descrito. Y de hecho existen dos variedades de Cryptococcus neoformans, la variedad neoformans, que es la de distribución la más conocida y la de distribución mundial más amplia, que es la que sí que se ha descrito en los casos de pacientes inmunodeprimidos, y otra variedad, que es la variedad Gatti, más restringida a países tropicales y subtropicales, y que sí que está descrita en casos de infección en inmunocompetentes. Y este caso tiene la peculiaridad de que en España el primer caso de criptococosis por variedad Gatti está descrita en Alicante, que si recordáis era de donde era natural esta paciente y donde aún seguía yendo de vez en cuando y pasando alguna temporada al año. Como ya sabéis todos, el criptococo, su mecanismo de infección es a través de inhalación de levaduras que suelen estar presentes en los excrementos de palomas, y los factores de riesgo para contagiarse son pues, todas aquellas enfermedades o tratamientos que condicionan una inmunosupresión celular severa. Si bien es cierto que la diabetes mellitus está reconocida como una enfermedad que baja las defensas, en el caso de la criptococosis no se ha descrito como un factor independiente para contagiarse. En cuanto al síntoma más frecuente es la fiebre, siendo también el resto de síntomas muy inespecíficos, y las manifestaciones más frecuentes son la meningoencefalitis, la forma pulmonar, la criptococemia y la diseminada, siendo la criptococemia en sí un factor de mal pronóstico cuando se presenta. En cuanto al tratamiento, lo único que me gustaría un poco resaltar es que es un tratamiento largo que consta de dos fases, una de inducción con tratamientos intravenosos que duran unas 4 o 6 semanas y otro de consolidación que es oral durante 12 o 18 meses, dependiendo un poco de la evolución. Pero sobre todo lo más importante es que hay que poner tratamiento cuando se sospecha una criptococosis, ya que el retraso en el tratamiento condicionará también un peor pronóstico. Entonces, volviendo un poco al caso de nuestra paciente, si recordáis, tenemos una mujer de edad avanzada, aparentemente inmunocompetente, que presentó una criptococemia con un desenlace rápido y fatal. Hay que recordar ese antecedente de residencia en la costa mediterránea, donde está descrita la presencia de la variedad Gatti relacionada con infección en inmunocompetentes, pero siendo justos y viendo un poco los antecedentes que tenía esta paciente, tampoco podemos estar seguros de cómo era el estado inmunitario de esta paciente, ya que tenía una enfermedad renal crónica de larga evolución. Durante el ingreso había recibido altas dosis de corticoides y en ingresos previos también por esas reagudizaciones de EPOC, y después también señalar pues, el papel de la ya más que comentada inmunosenescencia subyacente, que bueno, por la circunstancia que estamos viviendo de la pandemia de COVID, pues se ha comentado más de una vez en pacientes ya de edad avanzada. Y después en el estudio de nuestra paciente también se nos han presentado otras limitaciones que tampoco nos dejan determinar muy bien cuál era el estado de inmunosupresión o el estado del sistema inmunitario de nuestra paciente, como fueron que la paciente falleció precozmente y no pudimos hacer estudio para determinar posibles causas de inmunosupresión subyacente, como realizarle un test de VIH o estudio de poblaciones linfocitarias o hacer una determinación de inmunoglobulinas.
Independientemente un poco de eso, del estado inmunitario que tuviese la paciente, yo creo que este caso es interesante y nos ha servido para recordar que la criptococosis es una micosis fúngica invasiva, que es poco frecuente en inmunocompetentes, por lo tanto, cuando se presenta siempre tenemos que descartar estados de inmunosupresión subyacente, si bien es verdad que existe una variedad, que es la variedad GATI, que está relacionada con infección en inmunocompetentes. Recordar también que el síntoma más frecuente es la fiebre, que la criptococemia per se es un factor de mal pronóstico cuando se presenta y que siempre ante sospecha clínica hay que iniciar tratamiento antifúngico, ya que también nos condicionará esto el pronóstico del paciente o de la paciente en cuestión. Y nada, esto ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad y que os haya gustado. Vale, gracias, Eva. No. A ver si alguien se anima a preguntarte algo por aquí. Yo creo que has insistido, pero por aparte de la anécdota de la variedad esta GATI, ¿no? Pues lo que dices, y nosotros vemos pacientes así, pues bueno, de buen ver, de edad avanzada, pero con una pluripatología crónica, y Eso es. pues que estas señoras que... Sí, que al final funcionalmente valoras a la paciente y te parece que por eso su estado de salud es mejor, pero después sí que es verdad que tiene patología de base que pues al final marca un poco el estado inmunitario de base que tienen las pacientes y que tienen más carga de lo que igual inicialmente puede suponer, y por eso cuando salió el resultado nos extrañamos e incluso nos planteamos si era un falso positivo, pero un poco revisando la bibliografía, 4 de 4 frascos, un criptococo es algo raro para que sea un falso positivo. Sí, sí, la verdad que integrar siempre lo que dices, la valoración funcional que vemos, que tenemos que hacer a todo paciente que vemos nosotros los internistas con eso, con la patología orgánica. Y con esas dos cosas, pues ver que cosas así pues no son infrecuentes, no nos puede sorprender esto, o como igual también habéis visto vosotros, nosotros llevamos una racha de endocarditis agudas o agudas, decimos, ¿cuántas endocarditis hay ahora? Ojo, pues es que los pacientes tienen más patología, la inmunosenescencia también formará o tendrá su valor. Vale, pues nada, muy bien.